Depresión, ataques de pánico, las respuestas en Video Salud. fundacioncasabajones.org. Es un placer recibir como todos los martes al doctor Pedro Bustelo. Pedro, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Un gusto y una alegría estar acá contigo. ¿Depresión posparto? Sí, en el día de hoy vamos a hablar de los factores de riesgo para la depresión posparto, es decir, qué cosas nos hacen poder pronosticar que una mujer eventualmente después de un parto vaya a tener una depresión posparto. En ese sentido vamos a pedirle al señor director que si nos pasa unas imágenes. Bueno, en estas imágenes, como siempre, traemos alguna celebridad vinculada a estos temas. Trajiste a Brooke Shields, la otra vez. Recuerdo la vez pasada. ¿Y hoy a quién traes? Bueno, ahí está Carrie Fisher, es la princesa de la Guerra de las Galaxias. Es la chica que está con el moño, ¿verdad? Arriba de Harrison Ford, que está muy jovencito ahí. Está súper joven Harrison Ford ahí. Tenemos otra imagen de Carrie Fisher por ahí y de su mamá también, porque su mamá es muy famosa, Debbie Reynolds, mirá. ¿Te acordás de Debbie Reynolds? Mirá sí. qué bonita. Sí. ¿Y ellas sufrieron? Tú sabes que, bueno, Carrie Fisher, que hay una imagen más ahora ya adulta, ella está haciendo un trabajo bien interesante en el sentido de que tiene un monólogo, como una especie de stand-up, ¿verdad?, con el público, en donde habla de su vida y habla de sus experiencias con la depresión. Carrie Fisher, ha tenido muchísimas depresiones y muchísimas exaltaciones. ¿Por qué tiene que ver esto con la depresión posparto? Porque, bueno, para prevenir y pronosticar que una mujer esté en riesgo de que tenga, ahí está Carrie Fisher en la adultez ahora, de que vaya a tener la posibilidad de tener una depresión posparto, hay algunos factores que son, por ejemplo, si es una madre soltera, Juan Carlos, eso aumenta el riesgo de que sea una depresión posparto. No hay duda. Sobre todo antes, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era un niño, si una mujer quedaba embarazada fuera del matrimonio, el castigo social era enorme, ¿verdad? Entonces era muy común que las mamás solteras tuvieran depresión posparto. Por suerte eso ha cambiado y la sociedad se ha modernizado bastante en ese sentido. También si la mamá tuvo una depresión antes, tanto una depresión posparto o una depresión fuera de un parto, también es un factor de riesgo que puede hacernos sospechar que la mujer vaya a tener una depresión posparto. Son también elementos de mal pronóstico o de pronóstico de que eventualmente pueda aparecer una depresión posparto, el hecho de que haya tenido esa mujer que esté embarazada una depresión en la infancia, es decir, cuando entre 0 y los 10 años, ¿verdad? Una depresión infantil. También que haya tenido una depresión en la adolescencia, es decir, entre los 10 y los 20 años. También que haya tenido una depresión entre los 20 y los 30, es decir, cualquier depresión antes de los 30 años debe hacernos sospechar que estamos frente a una persona que eventualmente tenga elementos del espectro bipolar. El uso de sustancias ilícitas, psicoactivas, por ejemplo, pasta base, marihuana, cocaína, o sustancias de adicción lícita como el alcohol, también deben hacernos sospechar que esta mujer puede eventualmente hacer una depresión posparto. Además, muchas veces durante el embarazo se suspende el uso de algunas sustancias o no, lamentablemente. Es decir, hay algunas mamás que son adictas y tienen el embarazo y siguen con la adicción. También son elementos de pronóstico en el sentido de que puede eventualmente haber una depresión posparto si la señora tiene antecedentes familiares, ¿verdad? Es decir, si hay personas de su familia consanguíneos de su misma época, por ejemplo, primos hermanos o antepasados, ¿verdad? Que hayan tenido o depresión o que hayan tenido un intento de autoeliminación o que hayan tenido suicidios, por ejemplo, en la familia. También son importantes como elementos así de pronóstico que haya personas que, por ejemplo, se hayan suicidado en la familia, aunque sea un tío abuelo, ¿no? Que dice, no, pero yo de ese tío abuelo no tuve contacto, nunca lo conocí, nunca tuve mucho contacto con esa persona. Sin embargo, aunque sea un tío abuelo, nosotros compartimos genes con ese tío abuelo, ¿verdad? Así que en ese sentido también es bien importante descartar los antecedentes familiares de suicidios, de intentos de suicidio, de depresión, de uso de sustancias, los antecedentes de alcoholismo también son muy importantes, y después recordar que algunas características le son propias a la depresión bipolar. Por supuesto, si tuvo un episodio de exaltación, o sea, si es claramente bipolar tipo 1, con exaltaciones grandes, eso también es un elemento que puede hacer sospechar que después del parto se descompense, tanto en el sentido de la depresión o de la exaltación, ¿verdad? Y las depresiones de los bipolares son depresiones que son más profundas que las depresiones de los que no son bipolares, son depresiones que son de más rápida instalación, Juan Carlos, son depresiones que a veces sucede que aparecen sin ningún desencadenante aparente, es decir, muchas veces la gente se deprime después de un divorcio, como dijimos la semana pasada, después de una separación, después de perder el trabajo, después de un accidente de tránsito, pero la depresión bipolar muchas veces aparece sin ninguna causa, sin ningún disparador, diríamos. Y también
Es muy común también en la depresión bipolar que las personas tengan depresiones en los cambios de estación, ¿verdad? Por ejemplo, Juan Carlos, en la primavera, por ejemplo, en turismo, por ejemplo, en fin de año. Nosotros asistimos todos los años en la Fundación, en nuestra policlínica, a un pico epidemiológico sazonal. Sazonal quiere decir vinculado al cambio de estación, ¿verdad? Sistemáticamente. Qué curioso esto, ¿no? Sí. Y el invierno, por ejemplo, al que estamos ya tan cercanos, Sí. ¿el invierno es un disparador o no? Y eso... La fiesta tú lo has hablado, Sí, lo hemos hablado. específicamente, que es una fecha muy especial. El invierno también, días más cortos, noches más largas. Sí, eso influye, Juan Carlos. Cuanto menos luz, menos neurotransmisores, y eso es un factor de riesgo para la depresión. Pero realmente aumenta, digamos, las consultas. Hay un verdadero pico epidemiológico en el cambio de estación. Nosotros diríamos, ¿qué tiene que ver el tiempo con las emociones? Bueno, cuando cambia la estación cambian muchas cosas, cambia la presión atmosférica, cambia la luz, cambian una cantidad de cosas, ¿verdad? Y la gente siempre ha dicho, ha vinculado los cambios climáticos al estado de ánimo, porque cuando uno está mal dice, este es un lunático, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Cierto. O el viento norte alborota a los locos. Bueno, fue un gusto y una alegría. Gracias, Pedro, un placer. Nos reencontramos el martes próximo. Ya la pausa. Y cuando volvamos para el último tramo, un minuto de historias de vida que va íntegramente el viernes y el segmento de salud, deporte y estética. ¿Depresión? ¿Ataques de pánico? Las respuestas en Video Salud. fundacioncasabajones.org